Soy el policía Alejandro Cruz. Durante años, caminé por las calles más sombrías de esta ciudad, enfrentando el miedo, la traición y la injusticia. No soy un héroe perfecto, pero todas las noches visto mi uniforme con la esperanza de salvar a alguien en necesidad. Estas son mis historias, momentos en que la vida de personas inocentes dependía de una sola decisión. Únete a mí, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia simple, es la verdad. ¿Alguna vez has pensado que después de ganar una batalla, la guerra había terminado? Yo también lo pensé. Después de exponer la red de corrupción, después de ver arrestar al comandante Herrera, después de que la verdad saliera en todos los periódicos del país, creí que podía volver a ser un policía normal en una ciudad limpia. Me equivoqué terriblemente. 3 semanas han pasado desde que los titulares gritaron «Desmantelada red de corrupción en Guadalajara», y mi apartamento dejó de tener agujeros de bala en las paredes. 3 semanas en las que pensé que María y los niños podrían caminar tranquilos por las calles, en las que creí que la justicia había triunfado sobre la oscuridad. Pero el poder real no se rinde tan fácilmente. Y lo que descubrí esta mañana me hizo entender que todo lo que habíamos expuesto era apenas la superficie de algo mucho más grande, mucho más peligroso. ¿Has escuchado alguna vez el nombre Jorge Maldonado? Probablemente sí. Sale en televisión con frecuencia, habla de justicia social, de combatir la corrupción, de ser la voz del pueblo. Hasta hace unas horas yo también creía en él, hasta que encontré su nombre en documentos que nunca debí haber visto, conectado a una operación que hace que todo lo anterior parezca un juego de niños. Cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad y país nos estás viendo? Porque lo que voy a contarte sobre las sombras del poder trasciende fronteras, y necesito saber que no estoy solo en esta lucha que apenas está comenzando. Esta es la historia de cómo descubrí que derrotar a los soldados no significa haber ganado la guerra. Mi nombre es Alejandro Cruz. Y si has seguido mis historias anteriores, sabes que las últimas semanas han sido las más intensas de mis 15 años como policía federal. Después de exponer una red de corrupción que incluía a mi propio comandante, después de sobrevivir a un ataque en mi apartamento, después de ver cómo la justicia finalmente prevalecía, pensé que podía respirar tranquilo. Era una mañana de noviembre típica de Guadalajara. El aire fresco llevaba el aroma del café de las panaderías que abrían temprano y el sonido lejano de las campanas de la catedral marcando las 6 de la mañana. María había vuelto a hacer ruido en la cocina sin miedo. Los niños corrían por el apartamento reparados sin preguntarse por qué habían tenido que irse de la ciudad por unos días. La normalidad había regresado a nuestras vidas, o al menos eso creíamos. Llegué a la nueva comandancia temporal que habían establecido mientras reconstruían la confianza en la corporación. El nuevo comandante, enviado directamente desde la Ciudad de México, era un hombre íntegro llamado Coronel Vázquez, que había llegado con la misión específica de limpiar completamente las filas policiales. Buenos días. Alejandro me saludó cuando entré a su oficina para el reporte matutino. Quiero felicitarte otra vez por tu valor. Gracias a tu investigación, hemos podido identificar y remover a 15 oficiales corruptos más. Solo cumplí con mi deber, coronel. Lo sé. Y precisamente por eso quiero asignarte un caso especial. El coronel Vázquez colocó sobre su escritorio una carpeta gruesa marcada con sellos de confidencial en rojo. Las evidencias que recuperaste de la Casa Verde han revelado conexiones que van mucho más allá de lo que inicialmente imaginamos. Hemos descubierto referencias a algo llamado Operación Espejo. Operación Espejo es un plan sistemático para infiltrar y controlar instituciones públicas no solo en Jalisco, sino en varios estados del país.
políticos, jueces, empresarios, todos trabajando coordinadamente. Abrí la carpeta y inmediatamente reconocí algunos de los documentos. Eran fotografías y copias de papeles que Roberto y yo habíamos encontrado en nuestro asalto nocturno a la Casa Verde. Pero había material nuevo, material que no había visto antes. La primera hoja contenía un organigrama que me heló la sangre. En la parte superior, coordinando toda la operación, estaba un nombre que conocía muy bien: Jorge Maldonado. Jorge Maldonado era el secretario de Desarrollo Social del Estado de Jalisco, un político carismático de 45 años que aparecía constantemente en televisión defendiendo programas sociales y denunciando la corrupción. Había construido su carrera política como el enemigo público número 1 de los funcionarios corruptos. «Coronel, debe haber un error», le dije. Jorge Maldonado es uno de los políticos más respetados del Estado. Él mismo ha denunciado casos de corrupción públicamente. Lo sé, y esa es precisamente la razón por la que es tan peligroso. El coronel Vázquez me mostró una serie de fotografías que habían sido tomadas con teleobjetivo. En ellas se veía a Jorge Maldonado reuniéndose en lugares discretos con algunos de los empresarios que habíamos identificado como parte de la red de corrupción. Pero estas fotografías eran anteriores a nuestras investigaciones, mucho anteriores. Estas fotos tienen fechas de hace 3 años, Alejandro. Maldonado no es una víctima de esta red, es uno de sus arquitectos principales. Seguí revisando los documentos. Había transferencias bancarias millonarias hacia cuentas vinculadas con Maldonado, contratos gubernamentales adjudicados a empresas fantasma de su propiedad y, lo más perturbador de todo, una lista de funcionarios públicos que debían ser neutralizados si se volvían problemáticos. Mi nombre había estado en esa lista durante meses, pero lo que realmente me impactó fue la última página del expediente. Era un plan detallado para expandir la Operación Espejo a nivel nacional, con Maldonado coordinando células similares en otros estados. El objetivo final era crear una red de corrupción tan extensa y bien conectada que fuera imposible de desmantelar. ¿Cuál es mi misión, coronel? Infiltración encubierta. Necesitamos que te acerques a Maldonado, que ganes su confianza, que obtengas evidencias directas de su participación en esta operación. ¿Infiltración? Pero mi rostro salió en todos los periódicos como el oficial que expuso la red anterior. Exactamente, esa es tu cobertura perfecta. Maldonado va a querer conocer al héroe que desmanteló a sus competidores. Va a querer tenerte de su lado. La ironía era perfecta y aterradora al mismo tiempo. Mi honestidad se había convertido en mi disfraz para infiltrarme en las altas esferas de la corrupción política. ¿Cuándo empezamos? Esta noche hay una gala benéfica en el Hotel Villa Premier. Maldonado será el orador principal. Tú serás mi invitado especial, el policía héroe que combate la corrupción. Salí de la comandancia con la carpeta bajo el brazo y una sensación de déjà vu muy familiar. Una vez más, estaba a punto de adentrarme en territorio enemigo, pero esta vez el enemigo no operaba desde casas abandonadas y sótanos oscuros. Esta vez, el enemigo llevaba trajes caros, sonreía para las cámaras y pronunciaba discursos sobre justicia mientras planeaba la destrucción sistemática de todo lo que yo había jurado proteger. Esa noche conocería cara a cara al hombre que había ordenado mi muerte y tendría que estrechar su mano como si fuera un honor. El Hotel Villa Premier se alzaba como un palacio moderno en el corazón de Guadalajara, sus luces doradas reflejándose en las fuentes del jardín principal, mientras limusinas negras descargaban a los invitados más influyentes de la ciudad.
Era el tipo de evento al que nunca había asistido, una gala benéfica donde los poderosos se reunían para ayudar a los necesitados mientras hacían negocios millonarios entre copas de champán. Me ajusté la corbata por quinta vez frente al espejo del baño del lobby. Llevaba el único traje formal que poseía, el mismo que había usado para mi boda hace 12 años. El coronel Vázquez me había proporcionado una identidad de cobertura simple pero efectiva. Seguía siendo Alejandro Cruz, el policía héroe, pero ahora era también el candidato perfecto para jefe de una nueva unidad anticorrupción estatal. La historia era que Jorge Maldonado, impresionado por mi valentía y honestidad, quería conocerme personalmente para ofrecerme una posición en su equipo de asesores de seguridad. Era una cobertura que tenía sentido y que me permitiría acercarme a él sin levantar sospechas. Salí del baño y me dirigí al salón principal, donde ya se había congregado la élite de Guadalajara. Empresarios que reconocía de los periódicos conversaban animadamente con políticos locales, mientras meseros uniformados servían canapés y bebidas importadas. El contraste con los mercados populares, donde Roberto y yo habíamos planeado nuestra investigación, era brutal. Alejandro Cruz me llamó una voz autoritaria. Me volteé y vi al coronel Vázquez acercándose, vestido con su uniforme de gala completo, medallas brillando bajo las luces del cristal. Coronel, buenas noches. Ven, quiero presentarte a algunas personas importantes. Me guió a través del salón, señalando discretamente a varios invitados mientras me daba información crucial en voz baja. El hombre del traje azul marino es licenciado Hernández, secretario de Obras Públicas. Según nuestros archivos, ha adjudicado contratos por valor de 100 millones de pesos a empresas fantasma. La mujer rubia junto a la columna es doctora Ramírez, directora del Hospital General. Sus facturas médicas incluyen equipos que nunca se compraron. Cada nombre que mencionaba era una pieza más del rompecabezas de corrupción que rodeaba a Jorge Maldonado. No estaba operando solo. Tenía una red completa de funcionarios públicos trabajando para él. Y ahí está nuestro objetivo principal, me dijo el coronel, señalando hacia el estrado donde un hombre de mediana edad, cabello perfectamente peinado y sonrisa carismática, revisaba sus notas para el discurso. Jorge Maldonado era exactamente como lo había visto en televisión. Distinguido, confiable, con esa presencia que inspira respeto automáticamente. Llevaba un traje que probablemente costaba más que mi salario de 3 meses, pero lo usaba con la naturalidad de alguien acostumbrado al lujo. «Está listo para conocer al diablo vestido de santo», murmuró el coronel. «Tan listo como se puede estar para esto». Nos acercamos al área VIP, donde Maldonado conversaba con un grupo pequeño de personas. Cuando nos vio llegar, su rostro se iluminó con una sonrisa que parecía genuinamente complacida. «Coronel Vázquez», me dijo extendiendo la mano, «y usted debe ser el famoso oficial Alejandro Cruz». «Señor Maldonado», le respondí, estrechando su mano con firmeza. «Es un honor conocerlo». «El honor es mío, oficial». Su valentía para exponer esa red de corrupción ha sido inspiradora para todos nosotros que luchamos por una sociedad más justa. Su actuación era perfecta. Hablaba con la pasión de alguien que realmente odiaba la corrupción, con la sinceridad de un hombre dedicado al servicio público. Si no hubiera visto las evidencias con mis propios ojos, habría creído cada palabra. Entiendo que está considerando expandir su lucha contra la corrupción a nivel estatal, continuó Maldonado. Sí, señor. Creo que lo que descubrimos en Guadalajara es solo la punta del iceberg. Tiene razón. Y por eso necesitamos hombres como usted en posiciones donde puedan hacer la diferencia real. Maldonado me guió hacia una esquina más privada del salón, alejándonos del grupo principal. «Alejandro, ¿puedo llamarlo Alejandro?».
He estado siguiendo su caso de cerca. Lo que hizo requirió no solo valor, sino inteligencia y determinación. Esas son cualidades que necesitamos en mi equipo. ¿Su equipo? Estoy formando una unidad especial anticorrupción que reportará directamente a mi oficina. Tendría autonomía completa para investigar irregularidades en cualquier nivel del gobierno estatal. Piénselo. Los recursos, la autoridad y el respaldo político para hacer lo que hace mejor, pero a gran escala. La oferta era seductora, especialmente viniendo de alguien con la reputación de Maldonado. Cualquier policía honesto habría saltado ante esa oportunidad. Me interesa mucho, señor Maldonado, pero tengo una pregunta. Por supuesto, ¿cómo puedo estar seguro de que su unidad no será comprometida como lo fue la comandancia anterior? Maldonado me miró directamente a los ojos y por un momento creí ver algo diferente en su expresión, algo más frío, más calculador. Alejandro, la diferencia es que yo selecciono personalmente a cada miembro de mi equipo. Investigo sus antecedentes, sus motivaciones, sus lealtades. No dejo nada al azar. La forma en que dijo lealtades me envió un escalofrío por la espalda. Entiendo. Bien, quiero que lo piense. Mientras tanto, me gustaría invitarlo a cenar mañana en la noche, en mi casa, sin protocolos, sin formalidades, solo una conversación honesta entre dos hombres que quieren lo mejor para este estado. Me extendió una tarjeta personal con su dirección privada. Será un honor, señor Maldonado. Excelente. Y Alejandro, traiga a su esposa si gusta. Mi esposa, Claudia, estará encantada de conocer a la familia del hombre que está ayudando a limpiar Guadalajara. La mención de María me puso inmediatamente en alerta. Era una invitación genuina o una manera sutil de recordarme que sabía exactamente dónde atacarme si era necesario. Es muy amable de su parte. En ese momento, las luces del salón se atenuaron y el maestro de ceremonias pidió atención para el discurso principal de la noche. Jorge Maldonado subió al estrado con la confianza de alguien acostumbrado a tener audiencias cautivas. Su discurso fue brillante. Habló sobre la importancia de la transparencia gubernamental, sobre su compromiso con eliminar la corrupción, sobre la necesidad de funcionarios públicos íntegros como ejemplo para la sociedad. Mientras lo escuchaba hablar sobre valores y honestidad, no podía dejar de pensar en los documentos que había visto esa mañana. Este hombre había ordenado mi muerte. Había robado millones de pesos destinados a programas sociales. Había corrompido instituciones enteras. Y ahora estaba ahí, recibiendo aplausos por su lucha contra la corrupción. Cuando terminó su discurso, se acercó nuevamente a mí. ¿Qué le pareció? Muy inspirador, señor Maldonado. Se nota su pasión por la justicia. Sonrió con satisfacción. Esa pasión es lo que necesitamos más funcionarios como usted, Alejandro. Hasta mañana en la noche. Mientras regresaba a casa esa noche, no podía dejar de pensar en lo peligroso que era Jorge Maldonado. No era como los criminales que había enfrentado antes. Era inteligente, carismático, completamente convincente. Era el tipo de enemigo que podía destruirte con una sonrisa en el rostro y hacerte sentir agradecido por ello. Mañana en la noche estaría cenando en la casa del hombre que había tratado de matarme, fingiendo admiración por alguien que representaba todo lo que odiaba. Y lo más aterrador de todo era que por momentos durante esa noche casi había creído en su actuación. La residencia de Jorge Maldonado estaba ubicada en Zapopan, en una de esas colonias exclusivas donde las casas están ocultas detrás de muros altos y jardines perfectamente cuidados. Mientras María y yo nos acercábamos en nuestro auto modesto, no podía evitar comparar el lujo ostentoso del lugar con los barrios humildes donde habíamos comenzado nuestra investigación semanas atrás. ¿Estás seguro de que esto es seguro?
Me preguntó María por quinta vez, mientras se ajustaba el vestido que había comprado especialmente para la ocasión. Es parte del trabajo, amor, pero te prometo que no vamos a quedarnos más tiempo del necesario. María había notado mi nerviosismo durante todo el día. Había pasado horas repasando el expediente de Maldonado, memorizando nombres, fechas, conexiones. Sabía que una palabra fuera de lugar, una reacción incorrecta, podría exponerme y ponernos en peligro. El portón electrónico se abrió después de anunciarnos por el intercomunicador, revelando una casa de 2 pisos con arquitectura moderna y jardines que parecían salidos de una revista. Un valet nos recibió y se hizo cargo de nuestro auto, mientras un mayordomo uniformado nos guió hacia la entrada principal. «¡Alejandro! ¡María!», exclamó Jorge Maldonado apareciendo en la puerta con los brazos abiertos, como si fuéramos viejos amigos. «Señor Maldonado, gracias por invitarnos», respondí, manteniéndome en mi papel. «Por favor, en mi casa soy Jorge, y usted debe ser la hermosa esposa de nuestro héroe», le dijo a María, besando su mano con galantería. «Es un placer conocerlo, señor». «Jorge», respondió María con una sonrisa que pude notar estaba un poco tensa. «Pasen, pasen. Claudia está ansiosa por conocerlos». Nos guió a través de una sala que era más grande que nuestro apartamento entero, decorada con arte mexicano auténtico y muebles que obviamente costaban fortunas. Todo en esa casa gritaba poder y riqueza, pero de una manera elegante, casi tasteful. Claudia Maldonado resultó ser una mujer elegante de unos 40 años, con esa belleza artificial que solo el dinero puede comprar, pero conservando un aire maternal genuino. Recibió a María como si fueran amigas de toda la vida, haciéndola sentir cómoda inmediatamente. «María, he escuchado tanto sobre ustedes», dijo Claudia. «Debe ser muy difícil estar casada con un hombre tan valiente, siempre preocupándose por su seguridad». «Es parte de amar a un policía», respondió María. «Uno aprende a vivir con el miedo, pero también con el orgullo». Durante la cena, que fue servida en un comedor formal con cristalería fina y cubertería de plata, Jorge se mostró como el anfitrión perfecto. Hablaba de temas ligeros, preguntaba sobre nuestros hijos, mostraba interés genuino en nuestras vidas. Era imposible no sentirse cómodo con él. «Alejandro me contó que Miguel está en 2º grado», dijo Jorge mientras cortaba su filete. «A esa edad empiezan a hacer tantas preguntas sobre el trabajo de papá». «Sí, constantemente pregunta si arresto a los malos», respondí. «Trato de explicarle que mi trabajo es más complicado que eso». «Los niños ven el mundo en blanco y negro», intervino Claudia. «Los buenos y los malos. Ojalá la vida adulta fuera tan simple». Había algo en la forma en que lo dijo que me hizo preguntarme si sabía exactamente quién era su esposo realmente o si ella también era víctima de su actuación. Después del plato principal, Jorge sugirió que pasáramos a su estudio para tomar brandy y hablar de negocios, mientras las mujeres se quedaron en la sala conversando. El estudio de Maldonado era impresionante. Paredes cubiertas de libros desde el suelo hasta el techo, un escritorio antiguo de caoba y diplomas y reconocimientos enmarcados que documentaban una carrera política aparentemente impecable. «Siéntese», Alejandro me dijo, mientras servía 2 copas de un brandy que probablemente costaba más que mi salario mensual. «Gracias, Jorge». Me entregó la copa y se sentó en una silla de cuero frente a mí. «Quiero ser directo con usted, Alejandro. Lo que está sucediendo en Jalisco y en todo México es más complejo de lo que la mayoría de la gente entiende». «¿A qué se refiere?» «La corrupción que usted expuso en la comandancia es real, es destructiva y merece ser castigada. Pero no todos los que operan fuera de los canales oficiales son necesariamente malvados». Su tono había cambiado. Ya no era el político carismático de la gala.
Ahora hablaba con la voz de alguien que estaba revelando secretos importantes. No estoy seguro de entender. Jorge se levantó y caminó hacia una ventana que daba al jardín trasero, donde las luces exteriores creaban sombras dramáticas entre los árboles. Alejandro, ¿alguna vez has sentido frustración por la lentitud del sistema judicial? ¿Por la burocracia que permite que los verdaderos criminales escapen mientras los honestos sufren? Constantemente admití, porque era verdad. Ahora imagine que tiene el poder, los recursos y las conexiones para hacer justicia real, para castigar a quienes se aprovechan de los pobres, para redistribuir riqueza mal habida, para proteger a los inocentes sin tener que esperar años a que un juez corrupto tome una decisión. Está sugiriendo que a veces es necesario trabajar fuera de la ley. Jorge se volvió hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Estoy sugiriendo que la ley, tal como existe, a veces protege a los culpables y castiga a los inocentes, y que hombres como usted y como yo tenemos la responsabilidad moral de corregir esas injusticias. Era una filosofía seductora, especialmente para alguien que había visto cómo funciona realmente el sistema de justicia. Pero también era exactamente el tipo de justificación que usaría un hombre como Maldonado para racionalizar sus crímenes. Es una perspectiva interesante, le dije cuidadosamente. La unidad anticorrupción que quiero crear no sería una unidad policial tradicional, Alejandro. Sería más bien un grupo de justicieros modernos, con la autoridad y los recursos para actuar rápida y decisivamente contra la verdadera corrupción. ¿Qué tipo de autoridad? Jorge regresó a su escritorio y abrió un cajón, sacando una carpeta gruesa. Autoridad para investigar sin restricciones burocráticas. Autoridad para confiscar bienes de criminales sin esperar órdenes judiciales. Autoridad para proteger testigos sin revelar su ubicación a superiores potencialmente comprometidos. Sonaba como vigilantismo con respaldo oficial. ¿Y si encontramos resistencia por parte de otros funcionarios gubernamentales?, pregunté. Entonces sabremos de qué lado están realmente. Jorge abrió la carpeta y me mostró fotografías que reconocí inmediatamente. Eran imágenes de algunos de los funcionarios que habían sido arrestados después de nuestra investigación, pero estas fotos los mostraban en libertad, caminando por las calles, entrando a oficinas gubernamentales. ¿Cómo es posible?, balbuceé. Fianzas, amparos, jurisdicciones complicadas. El sistema legal que usted ayudó a activar está siendo manipulado por los mismos abogados que siempre han protegido a los corruptos. Mi sangre comenzó a hervir. Habíamos arriesgado nuestras vidas para exponer a esos criminales y ahora estaban libres otra vez. Por eso necesitamos métodos más directos, continuó Jorge. Por eso necesitamos hombres como usted, que entiendan que a veces la verdadera justicia requiere valentía para actuar fuera de los protocolos tradicionales. En ese momento, entendí exactamente lo que Jorge Maldonado estaba haciendo. No me estaba ofreciendo un trabajo, me estaba reclutando para su red de corrupción, pero su método era brillante. En lugar de sobornarme o amenazarme, estaba convenciéndome de que unirme a él era la manera correcta de luchar contra la injusticia. Era el enfoque perfecto para un policía honesto y frustrado. Y si no hubiera sabido la verdad sobre él, probablemente habría funcionado. Es mucho en lo que pensar, le dije finalmente. Por supuesto. Tómese su tiempo. Pero recuerde, Alejandro, en esta guerra entre la justicia y la corrupción, la neutralidad no es una opción. O está con nosotros, o está con ellos. Cuando María y yo nos fuimos de esa casa una hora después, mi mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Jorge Maldonado era más peligroso de lo que había imaginado, no solo porque era inteligente y poderoso, sino porque tenía la habilidad de hacer que sus argumentos sonaran no solo razonables, sino moralmente correctos.
Y lo más aterrador de todo era que en algunos momentos durante esa noche había sentido la tentación de creerle. La mañana siguiente llegó con esa claridad mental que solo viene después de una noche de insomnio. Había pasado horas analizando cada palabra, cada gesto, cada inflexión en la voz de Jorge Maldonado durante la cena. No era solo un criminal inteligente, era un maestro de la manipulación psicológica. Llegué a la comandancia temporal antes del amanecer y encontré al coronel Vázquez ya en su oficina, revisando reportes con una taza de café que parecía ser la primera de muchas. «Coronel, necesitamos hablar», le dije cerrando la puerta tras de mí. «¿Cómo fue la cena?» «Inquietante. Maldonado es más sofisticado de lo que pensábamos. No está simplemente robando dinero, está construyendo una filosofía completa que justifica sus acciones». Le conté en detalle la conversación que habíamos tenido, incluyendo la oferta de unirme a su unidad especial y las fotografías de los funcionarios corruptos que habían sido liberados. El coronel escuchó en silencio, tomando notas ocasionales. «¿Qué opina, Alejandro? ¿Hay algo de verdad en lo que dice sobre las fallas del sistema? Por supuesto que las hay. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que está usando esas fallas reales para justificar un sistema de corrupción aún peor». «Exacto. Y esa es la razón por la que es tan peligroso. Los mejores mentirosos siempre incluyen algo de verdad en sus mentiras». El coronel se levantó y caminó hacia un mapa de Jalisco que tenía en la pared, marcado con alfileres rojos y azules. «Alejandro, basándome en lo que me ha contado, creo que Maldonado va a hacerle una oferta formal muy pronto, y cuando lo haga, necesito que la acepte. ¿Aceptar? Va a ser nuestra única oportunidad de infiltrarnos en el nivel superior de su organización. Necesitamos evidencias directas de sus actividades, registros de sus operaciones, nombres de sus cómplices. ¿Y si descubre que soy un agente infiltrado? Entonces no vivirá para contarlo. Pero Alejandro, si no detenemos a Maldonado ahora, su operación espejo se extenderá por todo el país. Estamos hablando de la corrupción sistemática de las instituciones mexicanas a nivel nacional. El peso de esa responsabilidad cayó sobre mis hombros como una losa de concreto. ¿Qué necesito hacer? Primero, necesitamos establecer un protocolo de comunicación seguro. Maldonado es paranoico. Va a estar monitoreando sus comunicaciones, verificando sus antecedentes, probando su lealtad. El coronel me entregó un teléfono celular que parecía normal, pero tenía modificaciones internas. Este teléfono tiene un sistema de encriptación militar. Una vez por semana, va a recibir un mensaje que parecerá spam comercial. Ese será su momento para reportar información. Responda con otro mensaje aparentemente comercial, pero usando el código que está en este manual. Me entregó un pequeño libro que parecía un manual de primeros auxilios, pero que contenía un sistema complejo de códigos para comunicación encubierta. Segundo, continuó el coronel, va a necesitar una razón creíble para estar dispuesto a trabajar fuera de los canales legales. Maldonado va a probar su compromiso con métodos que pueden ser moralmente ambiguos. ¿Qué tipo de métodos? Probablemente le pedirá que ignore ciertas actividades ilegales o que participe en operaciones que técnicamente están fuera de su jurisdicción. El truco está en participar lo suficiente para ganar su confianza, pero no tanto como para comprometer su integridad o violar la ley seriamente. Era una línea muy delgada para caminar. ¿Y mi familia? Ya están bajo protección discreta. Tenemos agentes vigilando su casa, la escuela de los niños, el trabajo de María. Pero Alejandro debe actuar como si no supiera nada de esto. 2 horas después,
Mientras revisaba expedientes en mi escritorio tratando de mantener una rutina normal, recibí la llamada que estaba esperando. Alejandro, buenos días, Jorge. Espero que haya tenido tiempo de reflexionar sobre nuestra conversación de anoche. He estado pensando en ello toda la mañana. Excelente. ¿Le interesaría acompañarme esta tarde a visitar uno de nuestros proyectos sociales? Me gustaría mostrarle el tipo de trabajo que hacemos cuando no estamos limitados por la burocracia tradicional. Me parece perfecto. Nos vemos a las 3 en punto en mi oficina del secretariado. Y Alejandro, vista ropa cómoda. Vamos a visitar algunos barrios donde un traje sería conspicuo. La oficina de Jorge Maldonado en el Secretariado de Desarrollo Social era exactamente lo que esperarías de un funcionario público comprometido con su trabajo. Moderna pero no ostentosa, llena de gráficos sobre programas sociales y fotografías de inauguraciones de obras públicas. La única pista de su verdadera naturaleza era la calidad obviamente cara de su escritorio y sillas. Alejandro, puntual como siempre, me saludó cuando llegué. Llevaba ropa casual pero elegante, jeans de diseñador, camisa polo y zapatos que claramente costaban más que el guardarropa completo de un trabajador promedio. ¿Listo para ver cómo funciona la justicia real? Listo. Salimos en su camioneta blindada, un detalle que noté inmediatamente, pero sobre el que no comenté. Mientras conducíamos hacia las afueras de Guadalajara, Jorge comenzó a explicarme lo que íbamos a ver. El programa oficial es distribución de despensas alimentarias para familias de bajos recursos. El programa real es identificar y castigar a comerciantes que estafan a esas mismas familias. ¿Castigar cómo? Ya lo verá. Llegamos a un mercado en una colonia popular, donde efectivamente había una fila de familias esperando recibir despensas. Pero también noté algo más. Varios hombres vestidos de civil, pero obviamente armados, posicionados estratégicamente alrededor del área. Jorge se acercó a una mujer mayor que coordinaba la distribución. ¿Cómo está todo, doña Carmen? Muy bien, licenciado. Ya identificamos a los 3 comerciantes que estaban vendiendo las despensas gratuitas en lugar de entregarlas a las familias. ¿Dónde están? En el depósito, esperando. Jorge me miró con una sonrisa que no me gustó. Venga, Alejandro, quiero que vea cómo manejamos a los que se aprovechan de los pobres. Seguí a Jorge hacia un edificio al fondo del mercado. Adentro encontramos a 3 hombres de mediana edad sentados en sillas, claramente nerviosos, rodeados por los mismos hombres armados que había visto afuera. Señores, me dijo Jorge con voz fría, quiero presentarles al oficial Alejandro Cruz. Él va a ser testigo de cómo resolvemos este problema. Uno de los hombres, visiblemente sudando, comenzó a hablar. Licenciado, le juro que fue solo esta vez. Nuestras familias necesitan el dinero. ¿Sus familias? Jorge se acercó al hombre. ¿Y qué hay de las familias que se quedaron sin comida porque ustedes vendieron sus despensas? Se volvió hacia mí. Alejandro, según la ley, estos hombres han cometido un delito menor, una multa, tal vez unos días en la cárcel, y estarían libres para volver a robar a los pobres la próxima semana. ¿Qué propone entonces? Jorge hizo una seña a uno de sus hombres, quien se acercó con una mochila. Propongo justicia inmediata y educativa. Del interior de la mochila, el hombre sacó 3 carteles que decían: «Soy un ladrón que roba comida a los pobres y cadenas para colgarlos». Van a caminar por todo el mercado durante 2 horas con estos carteles. Después van a devolver triple el valor de lo que robaron. Y si alguna vez los volvemos a encontrar haciendo algo similar, las consecuencias serán mucho más severas. Era humillación pública, técnicamente ilegal, pero indudablemente efectiva. Y lo más perturbador era que, en cierto nivel, me parecía justo.
Los 3 hombres fueron escoltados afuera para cumplir su castigo público mientras Jorge y yo regresamos a su camioneta. ¿Qué piensa?, me preguntó mientras arrancaba. Es efectivo, le respondí honestamente. Y es inmediato. No hay abogados, no hay fianzas, no hay apelaciones que permitan que escapen de las consecuencias. Es justicia real, pero también es vigilantismo. Jorge se detuvo en un semáforo y me miró directamente. Alejandro, ¿prefiere el vigilantismo que protege a los pobres o el sistema legal que protege a los ladrones? Era la pregunta perfecta, formulada para explotar exactamente las frustraciones que cualquier policía honesto había sentido en algún momento de su carrera. Entiendo su punto, le dije. Durante el resto del día, Jorge me mostró 3 operaciones similares. Comerciantes que vendían medicinas falsas fueron obligados a compensar públicamente a sus víctimas. Un funcionario menor que robaba de un programa de becas estudiantiles fue despedido en el acto y obligado a devolver el dinero con intereses. Prestamistas abusivos fueron confrontados públicamente y obligados a cancelar deudas ilegales. En cada caso, la justicia de Jorge era rápida, directa y aparentemente justa. También era completamente ilegal y potencialmente peligrosa, pero lo más aterrador era que funcionaba y que después de años de ver cómo los criminales escapaban impunes del sistema legal tradicional, parte de mí admiraba su eficiencia. Cuando regresamos a su oficina al final del día, Jorge se recostó en su silla y me estudió cuidadosamente. ¿Está listo para ser parte de algo más grande que el sistema tradicional, Alejandro? Sabía que ese era el momento crucial. Si decía que sí, estaría oficialmente infiltrado en su organización. Si decía que no, perdería la oportunidad de exponer sus crímenes más serios. Sí, Jorge, estoy listo. Su sonrisa fue la de un depredador que acababa de atrapar a su presa. Excelente. Mañana comenzamos con su verdadera educación. Capítulo 5. La verdadera educación. La verdadera educación comenzó al día siguiente a las 5 de la mañana, con una llamada que me despertó del primer sueño profundo que había logrado en días. Alejandro, nos vemos en mi oficina en 30 minutos. Tenemos una situación urgente. La voz de Jorge sonaba diferente, menos política, más militar. Estaré ahí, le respondí, saltando de la cama. María murmuró algo sobre las horas inhumanas del trabajo policial mientras yo me vestía rápidamente. No sabía que las próximas horas me mostrarían exactamente qué tan inhumano podía volverse mi trabajo. Cuando llegué a la oficina de Jorge, encontré un ambiente completamente diferente al que había visto el día anterior. Había 6 hombres esperando, todos claramente exmilitares o expolicías, todos armados. El aire tenía esa tensión eléctrica que precede a las operaciones peligrosas. Alejandro, permíteme presentarte a tu nuevo equipo, me dijo Jorge. Estos hombres han estado trabajando conmigo durante años. Son leales, efectivos y entienden que a veces la justicia requiere métodos que la Academia de Policía no enseña. Cada hombre se presentó brevemente, nombres de pila solamente, sin apellidos, sin rangos oficiales. Era claro que operaban en un mundo donde las identidades oficiales eran irrelevantes. ¿Cuál es la situación?, pregunté. Jorge activó una pantalla grande en la pared que mostró fotografías de un almacén industrial. Anoche, nuestros informantes nos alertaron sobre una operación de tráfico de personas. 50 niños y adolescentes secuestrados de comunidades rurales mantenidos en ese almacén mientras organizan su transporte a Estados Unidos. Mi sangre se heló. El tráfico de personas, especialmente de menores, era el tipo de crimen que me ponía físicamente enfermo. ¿Por qué no alertar a las autoridades federales? Porque las autoridades federales tardarían horas en obtener las órdenes judiciales necesarias.
Para entonces, los traficantes habrían movido a los niños. Además, tenemos razones para creer que hay filtros en algunas agencias federales. Jorge se acercó al mapa detallado del almacén. Esta es una operación de rescate directo, Alejandro. Entramos, liberamos a los niños, arrestamos a los traficantes y preguntamos por los permisos después. Técnicamente era vigilantismo. Legalmente era problemático. Moralmente era absolutamente correcto. ¿Cuál es el plan? Uno de los hombres del equipo, que se había presentado como Raúl, se acercó al mapa. Entrada simultánea por 3 puntos. Equipos de 2 hombres cada uno. Neutralizar a los guardias sin disparos si es posible. Asegurar a los niños primero, después ocuparnos de los traficantes. Era un plan sólido, ejecutado por profesionales que obviamente habían hecho esto antes. ¿Mi papel? Jorge me miró directamente. Su papel es ser testigo. Quiero que vea cómo operamos cuando las vidas inocentes están en peligro inmediato. Y quiero que entienda por qué a veces actuar fuera de los protocolos legales es la única opción moral. 1 hora después estábamos en posición fuera del almacén. Era un edificio industrial abandonado en las afueras de Guadalajara, exactamente el tipo de lugar donde los criminales pensarían que podrían operar sin ser detectados. Desde mi posición con Jorge, pude ver a los equipos moverse con precisión militar hacia sus puntos de entrada. Llevaban equipo profesional, chalecos antibalas, cascos, armas de asalto. No se veían como vigilantes, se veían como una unidad especial oficial. ¿Listos?, preguntó Jorge por radio. Las confirmaciones llegaron de los 3 equipos. Ejecutar. Lo que siguió fueron 5 minutos de operación perfectamente coordinada. Los equipos entraron simultáneamente, neutralizaron a 4 guardias sin disparar un solo tiro y aseguraron el área donde efectivamente encontraron a 43 niños y adolescentes en condiciones deplorables. Cuando Jorge y yo entramos al almacén, el olor me golpeó inmediatamente. Miedo, suciedad, desesperación. Los niños estaban amontonados en un área pequeña, algunos llorando, otros demasiado traumatizados para reaccionar, pero estaban vivos. Los hombres de Jorge trabajaron con eficiencia profesional y sorprendente gentileza. Tenían agua, mantas y alguien que hablaba varios dialectos indígenas para comunicarse con los niños que no hablaban español. En 30 minutos, todos los niños estaban fuera del almacén, siendo atendidos por paramédicos que habían llegado en ambulancias sin marcas oficiales. ¿Qué pasa con los traficantes?, pregunté, señalando a los 4 hombres que habían sido capturados. Jorge sonrió de una manera que me hizo sentir incómodo. Esa es la parte de su educación que viene ahora. Los 4 traficantes fueron llevados a una estructura separada en la parte trasera del complejo industrial. Jorge me indicó que los siguiera. Alejandro, quiero que entienda algo importante. El sistema legal va a procesar a estos hombres y con suerte van a recibir sentencias apropiadas. Pero eso va a tomar años y mientras tanto, otros niños van a sufrir porque estas redes continúan operando. ¿Qué estás sugiriendo? Que antes de entregarlos a las autoridades necesitamos obtener información sobre el resto de la red. Nombres, ubicaciones, rutas, contactos. Información que puede salvar a cientos de otros niños. Entendí inmediatamente hacia dónde se dirigía la conversación. Jorge, no puedo participar en tortura. ¿Quién habló de tortura? Me respondió con sorpresa aparentemente genuina. Hablo de interrogatorio profesional, presión psicológica, no física. Uno de sus hombres había preparado una sala de interrogatorio improvisada, una mesa, 2 sillas, una cámara de video y grabadora de audio. Alejandro, estos hombres han destrozado las vidas de docenas de familias. Han traumatizado a niños inocentes. No tenemos la obligación moral de asegurarnos de que proporcionen información que pueda prevenir más sufrimiento.
Era otro de sus argumentos perfectos. Técnicamente tenía razón. Y después de ver a esos niños, mi instinto era hacer cualquier cosa necesaria para desmantelar completamente esa red. Pero también sabía que estaba siendo manipulado para cruzar líneas éticas que nunca había cruzado antes. Está bien, le dije finalmente, pero si las cosas se salen de control, me voy. Por supuesto, soy un hombre civilizado, Alejandro, no un monstruo. El interrogatorio que siguió fue técnicamente legal, pero moralmente ambiguo. Jorge no usó violencia física, pero empleó técnicas de presión psicológica que claramente habían sido perfeccionadas a través de años de práctica. Y funcionaron. En 2 horas, los 4 traficantes habían proporcionado información detallada sobre una red que operaba en 6 estados, incluyendo nombres de contactos en agencias gubernamentales que facilitaban sus operaciones. Era información invaluable que probablemente habría tomado meses obtener a través de canales oficiales. Cuando terminamos, Jorge me miró con satisfacción. ¿Ve por qué a veces tenemos que trabajar fuera del sistema, Alejandro? Veo que obtuvimos resultados, le respondí cuidadosamente, y salvamos vidas. 43 niños que esta noche van a dormir seguros con sus familias en lugar de ser transportados como ganado hacia Estados Unidos. Era imposible argumentar contra eso. Mientras regresábamos a la ciudad, Jorge fue directo al punto. Alejandro, lo que vio hoy es solo una muestra de lo que podemos lograr cuando tenemos la libertad de actuar sin restricciones burocráticas. Pero para que funcione completamente, necesito saber que tengo su lealtad completa. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que habrá ocasiones en que le pediré que haga cosas que técnicamente están fuera de su jurisdicción legal. Ocasiones en que tendrá que confiar en mi juicio, incluso cuando no entienda completamente el panorama general. Era el momento que había estado esperando y temiendo. Jorge estaba listo para reclutarme completamente para su organización. Jorge, después de lo que vi hoy, entiendo que usted está haciendo cosas importantes, cosas que el sistema tradicional no puede hacer. ¿Está dispuesto a ser parte de eso? Sabía que mi respuesta determinaría si tendría acceso al núcleo de su operación o si mi infiltración terminaría ahí. Sí, estoy dispuesto. Jorge sonrió y extendió su mano. Bienvenido a la verdadera lucha por la justicia, Alejandro. Cuando estreché su mano, no pude evitar preguntarme si acababa de dar el paso más valiente o más estúpido de mi carrera. Solo el tiempo lo diría. Capítulo 6. En las profundidades. 3 días después del rescate de los niños, recibí mi primera misión oficial como miembro del círculo interno de Jorge Maldonado. No llegó a través de canales oficiales o reuniones formales. Llegó a las 6 de la mañana con un simple mensaje de texto: Marina Vallarta, Muelle 7, 8 a.m. Venga solo. Marina Vallarta estaba a 2 horas de Guadalajara, un puerto turístico donde yates millonarios compartían espacio con barcos pesqueros tradicionales. Era exactamente el tipo de lugar donde actividades legales e ilegales podían mezclarse sin llamar demasiado la atención. Llegué al Muelle 7 puntualmente y encontré a Jorge esperándome en un yate de lujo que claramente no estaba en el presupuesto oficial de un secretario de Desarrollo Social. Alejandro, me saludó desde la cubierta, suba a bordo, tenemos un viaje importante que hacer. El yate era impresionante. 40 metros de elegancia flotante con una tripulación profesional de 4 hombres que obviamente no eran marineros turísticos comunes. Se movían con la precisión de exmilitares y llevaban armas discretamente ocultas bajo sus uniformes náuticos. ¿A dónde vamos? A una reunión que va a cambiar su perspectiva sobre el alcance real de nuestras operaciones, me respondió Jorge mientras el yate se alejaba del muelle.
Durante la primera hora de navegación, Jorge me explicó más detalles sobre lo que él llamaba Operación Espejo. Alejandro, lo que ha visto hasta ahora son operaciones locales. Justicia directa aplicada a criminales de nivel medio. Pero la verdadera corrupción, la que realmente daña al país, opera a nivel internacional. Carteles de drogas que sobornan a presidentes. Empresas multinacionales que explotan recursos mexicanos sin pagar impuestos apropiados. Políticos que venden contratos gubernamentales a oferentes extranjeros en lugar de empresas mexicanas. Jorge se acercó a la baranda del yate, observando el océano Pacífico que se extendía infinitamente hacia el horizonte. El gobierno oficial no puede tocar a estos criminales porque operan protegidos por inmunidades diplomáticas, acuerdos comerciales internacionales y conexiones políticas que llegan hasta Los Pinos. Y usted sí puede. Nosotros tenemos algo que el gobierno oficial no tiene: la libertad de actuar sin considerar las consecuencias diplomáticas. Después de 2 horas de navegación, llegamos a un punto en aguas internacionales donde nos esperaba otro yate, aún más grande y lujoso. Jorge me indicó que me preparara para abordar la otra embarcación. Alejandro, la persona que va a conocer ahora, coordina operaciones similares a las nuestras en otros países de América Latina. Es, digamos, mi contraparte en una escala continental. Abordamos el segundo yate usando una pequeña lancha. Inmediatamente noté que la seguridad era mucho más intensa. Había al menos 10 hombres armados visibles, todos con equipo militar de primera calidad. Jorge me guió hacia el salón principal, donde un hombre de unos 50 años, vestido impecablemente y con presencia de comando natural, nos esperaba con una copa de champán en la mano. «Alejandro, quiero presentarte al coronel Mendoza», me dijo Jorge, aunque técnicamente ya no usa ese rango. El coronel Mendoza era claramente un hombre acostumbrado al poder absoluto. Su apretón de manos era firme, su mirada directa, y todo en su postura comunicaba autoridad militar. «Así que usted es el famoso oficial que desmanteló la red de Guadalajara», me dijo con voz que tenía un ligero acento argentino. «Jorge me ha contado mucho sobre usted». «Espero que haya sido positivo», respondí, manteniéndome en mi papel. «Muy positivo. De hecho, tan positivo que tengo una propuesta que hacerle». Nos sentamos en sillones de cuero mientras el personal del yate servía bebidas y aperitivos que probablemente costaban más que el salario mensual de un policía promedio. «Oficial Cruz, ¿qué sabe usted sobre el cártel de Medellín, que fue desmantelado hace décadas?» «Oficialmente sí, extraoficialmente evolucionó. Se hizo más sofisticado, más internacional, más integrado con instituciones gubernamentales legítimas». El coronel Mendoza activó una pantalla que mostró un mapa de América Latina con líneas rojas conectando diferentes ciudades. «Lo que están viendo es una red de operaciones que se extiende desde México hasta Argentina. No es exactamente un cártel tradicional, es más bien una corporación internacional que opera algunos negocios legales y otros menos legales». «¿Y cuál es mi papel en esto?». Jorge intervino. «Alejandro, el coronel Mendoza está expandiendo operaciones a América del Norte. Necesita a alguien con su reputación y conexiones para coordinar actividades en México. Sería una posición muy lucrativa», añadió el coronel, «y muy importante para asegurar que los recursos de México beneficien a los mexicanos en lugar de ser explotados por intereses extranjeros». Era la oferta final. La oportunidad de infiltrarme en el núcleo de una organización criminal internacional. También era probablemente la situación más peligrosa en la que me había metido en mi vida. «Es una propuesta muy interesante», le dije. «¿Qué tipo de actividades estaríamos coordinando?». El coronel sonrió de una manera que no me gustó para nada.
Operaciones de justicia a gran escala, redistribución de riqueza mal habida, protección de recursos nacionales contra explotación extranjera. Eran las mismas justificaciones elegantes que Jorge había estado usando, pero aplicadas a una escala internacional. Por ejemplo, continuó el coronel, hay empresas mineras canadienses que están extrayendo oro mexicano, pagando impuestos ridículamente bajos. Hay bancos estadounidenses que están lavando dinero de políticos mexicanos corruptos. Hay funcionarios del DEA que están protegiendo ciertos cargamentos de drogas a cambio de información sobre otros. ¿Y ustedes qué hacen al respecto? Corregimos estas injusticias. Confiscamos las ganancias ilegítimas. Castigamos a los responsables. Redistribuimos los recursos a las comunidades que realmente los necesitan. Durante las siguientes 2 horas, el coronel Mendoza me mostró documentos, fotografías y grabaciones que documentaban una red de corrupción internacional que era verdaderamente impresionante en su alcance. Políticos de 6 países, ejecutivos de corporaciones multinacionales, agentes de agencias de inteligencia de varios gobiernos. Si la mitad de lo que me estaba mostrando era verdad, estaba viendo evidencias de una conspiración que hacía que la red de Guadalajara pareciera un juego de niños. Pero también estaba viendo evidencias de que Jorge Maldonado y el coronel Mendoza estaban operando lo que era esencialmente una organización criminal sofisticada que había encontrado maneras de justificar sus actividades como patriotismo y justicia social. ¿Necesita tiempo para considerarlo?, me preguntó el coronel. Sabía que necesitaba tiempo, pero no para considerar la oferta. Necesitaba tiempo para reportar lo que había aprendido y coordinar con el coronel Vázquez una estrategia para documentar y exponer toda la operación. Un poco de tiempo para procesar toda esta información no estaría mal, admití, por supuesto, pero no demasiado tiempo. Tenemos operaciones programadas que requieren coordinación inmediata. Cuando Jorge y yo regresamos a puerto esa tarde, mi cabeza daba vueltas con la magnitud de lo que había descubierto. No estaba simplemente infiltrando una red de corrupción local. Estaba en el centro de lo que parecía ser una organización criminal transnacional. Alejandro, me dijo Jorge, mientras caminábamos de regreso a su auto, sé que es mucho para procesar, pero piensa en esto. ¿Cuántas veces en su carrera policial ha sentido frustración porque los verdaderos criminales están protegidos por su dinero, sus conexiones, su poder? Demasiadas veces. Ahora tiene la oportunidad de hacer algo real al respecto, de ir tras los peces grandes en lugar de arrestar solo a los peces pequeños. Era el argumento perfecto para un policía honesto y frustrado. Y lo más aterrador era que parte de mí quería creerle. Esa noche, mientras María dormía a mi lado, me quedé despierto mirando el techo y preguntándome si estaba investigando criminales o si lentamente me estaba convirtiendo en uno de ellos. La línea entre la justicia y la venganza, entre la aplicación de la ley y el vigilantismo, era mucho más delgada de lo que había imaginado. Y Jorge Maldonado era un maestro en hacer que cruzar esa línea pareciera no solo aceptable, sino moralmente obligatorio. La llamada llegó a las 3 de la madrugada, despertándome de un sueño inquieto lleno de yates, documentos clasificados y la sonrisa predatoria del coronel Mendoza. Alejandro, tenemos un problema grave, me dijo Jorge, y su voz tenía una urgencia que no había escuchado antes. ¿Qué tipo de problema? Alguien está filtrando información sobre nuestras operaciones. Información muy específica que solo conocían las personas presentes en la reunión de ayer. Mi sangre se heló. ¿Había sido descubierto como infiltrado? ¿Qué tipo de información? Detalles sobre el rescate de los niños, nombres de nuestros contactos, ubicaciones de nuestras casas de seguridad. Todo apareció esta mañana
En un reporte confidencial que llegó a la PGR, la Procuraduría General de la República, eso significaba que alguien había estado reportando las actividades de Jorge a nivel federal. ¿Tienen idea de quién podría ser? Tenemos sospechas. Necesito que venga a mi oficina inmediatamente. Y Alejandro, venga armado. El trayecto hacia la oficina de Jorge fue uno de los más largos de mi vida. Mi mente trabajaba a 1000 por hora, analizando cada posibilidad. ¿Había hecho algo que revelara mi verdadera identidad? ¿Había alguna falla en mi cobertura? ¿O genuinamente había otro infiltrado en la organización? Cuando llegué a la oficina, encontré un ambiente de paranoia total. Había más seguridad de la usual, todos estaban armados, y Jorge lucía como un hombre que había descubierto que sus peores pesadillas eran realidad. Alejandro, gracias por venir, me dijo, pero noté que sus hombres me registraron discretamente antes de permitirme acercarme a él. ¿Qué sabemos exactamente? Jorge activó la pantalla grande y mostró copias de documentos oficiales de la PGR. Eran reportes detallados sobre las actividades que yo había presenciado durante las últimas semanas, incluyendo el rescate de los niños y la reunión en el yate. Pero lo que realmente me alarmó fue que los reportes incluían información que yo había comunicado al coronel Vázquez usando el teléfono encriptado. Alejandro, me dijo Jorge, observándome cuidadosamente, estas filtraciones comenzaron exactamente cuando usted se unió a nuestro equipo. Era una acusación directa, formulada como una observación casual. Jorge, si piensa que yo soy el infiltrado, se equivoca completamente. Mi lealtad ha quedado demostrada en cada operación. Lo sé, y esa es la razón por la que necesito su ayuda para identificar al verdadero traidor. Jorge me guió hacia una sala de conferencias, donde 5 hombres estaban sentados alrededor de una mesa. Los reconocí. Eran los miembros del equipo que habían participado en el rescate de los niños. Alejandro, uno de estos hombres ha estado vendiendo información. Necesito que me ayude a descubrir cuál. ¿Cómo? Con un interrogatorio. Igual que hicimos con los traficantes, pero esta vez con personas en las que confiábamos. Era una situación pesadillesca. Jorge quería que participara en interrogar a sus propios hombres, usando técnicas que él mismo había perfeccionado. Si me negaba, confirmaría sus sospechas sobre mí. Si participaba, estaría cruzando líneas éticas que nunca había cruzado. Jorge, estos hombres han arriesgado sus vidas trabajando con usted. ¿Está seguro de que es necesario? Alejandro, si no identificamos al traidor, todos vamos a terminar en prisión. O muertos. La lealtad es fundamental en nuestro tipo de trabajo. Pasamos las siguientes 3 horas interrogando uno por uno a los 5 hombres. Jorge utilizó las mismas técnicas de presión psicológica que había visto usar con los traficantes, pero esta vez estaba observando las reacciones no solo de los interrogados, sino también las mías. Era una prueba. Jorge estaba evaluando si yo estaba genuinamente comprometido con sus métodos o si tenía reservas morales que pudieran indicar que era el infiltrado. El 4.º hombre que interrogamos finalmente se quebró. Se llamaba Miguel Santos, había trabajado con Jorge durante 2 años y había estado pasando información a un contacto en la PGR a cambio de dinero para el tratamiento médico de su hija enferma. Cuando admitió su traición, la reacción de Jorge fue fría y calculada. Miguel, entiendo sus motivaciones, pero entienda las consecuencias. Hizo una seña a 2 de sus hombres, quienes escoltaron a Miguel fuera de la sala. Yo sabía que probablemente no lo volvería a ver vivo. Alejandro, me dijo Jorge una vez que estuvimos solos, lamento que haya tenido que presenciar esto, pero era necesario que viera cómo manejamos las traiciones en nuestra organización. Entiendo, le respondí, aunque no estaba seguro de entender nada. Ahora que hemos eliminado el problema de seguridad, podemos proceder con operaciones más sensibles.
El coronel Mendoza espera una respuesta sobre su oferta. Era el momento de la verdad. Tenía que dar una respuesta que mantuviera mi cobertura, pero que también me permitiera continuar recopilando evidencias. Jorge, después de todo lo que he visto, estoy convencido de que su organización está haciendo el trabajo que las instituciones oficiales no pueden hacer. Acepto la oferta del coronel. Jorge sonrió con satisfacción genuina. Excelente. Esta noche tenemos una operación que será su bautismo oficial en las operaciones internacionales. ¿Qué tipo de operación? Vamos a interceptar un cargamento de dinero que está siendo transportado ilegalmente fuera del país por un exfuncionario gubernamental. 20 millones de dólares que fueron robados de programas sociales federales. Era exactamente el tipo de operación que sonaría moralmente justificada, pero que sería completamente ilegal. ¿Cuál es el plan? El exfuncionario está transportando el dinero en una caravana de 3 vehículos hacia la frontera. Vamos a interceptarlos en una carretera secundaria, confiscar el dinero y asegurarnos de que no llegue a cuentas bancarias suizas. Y el exfuncionario va a tener una conversación muy seria sobre los peligros de robar dinero destinado a los pobres. Esa noche me encontré en la parte trasera de una camioneta blindada, vestido con equipo táctico completo, dirigiéndome a mi primera operación oficial como miembro de una organización criminal internacional. La ironía era abrumadora. Estaba a punto de participar en lo que técnicamente era un asalto a mano armada, como parte de una investigación encubierta para exponer a los criminales que estaba acompañando. La interceptación ocurrió exactamente como Jorge había planeado. Los 3 vehículos fueron detenidos en una carretera rural. Sus ocupantes fueron controlados sin violencia y 20 millones de dólares en efectivo fueron transferidos a nuestros vehículos. El exfuncionario, un hombre de 60 años llamado Rodríguez, que había sido subsecretario de Desarrollo Rural, fue llevado aparte para una conversación educativa con Jorge. Señor Rodríguez, le dijo Jorge con voz paternal, este dinero estaba destinado a construir escuelas en comunidades rurales. ¿Puede explicarme por qué estaba en camino a Suiza en lugar de estar construyendo aulas? Rodríguez intentó justificar sus acciones, alegando que el dinero era suyo legítimamente, que había sido mal interpretado, que todo era un malentendido. Jorge escuchó pacientemente cada excusa. Señor Rodríguez, entiendo que puede sentir que tiene derecho a este dinero, pero los niños que no tendrán escuelas por su avaricia probablemente no estarían de acuerdo. ¿Qué van a hacer conmigo? Vamos a darle una oportunidad de redimirse. El dinero que confiscamos va a ir directamente a la construcción de las escuelas que usted canceló, y usted va a supervisar personalmente esa construcción, sin compensación, hasta que esté completada. Era vigilantismo sofisticado, castigo poético que técnicamente servía al bien público, pero que operaba completamente fuera del sistema legal. Pero lo más perturbador era que después de ver el miedo en los ojos de Rodríguez y saber que efectivamente había robado dinero destinado a escuelas rurales, parte de mí sentía que Jorge estaba haciendo exactamente lo correcto. Cuando regresamos a la ciudad a las 3 de la mañana, Jorge me invitó a su oficina para una sesión informativa postoperacional. Alejandro, ¿cómo se sintió su primera operación internacional? Efectiva, le respondí honestamente, y moralmente satisfactoria, ¿verdad? Ver la justicia aplicada directamente, ver los recursos regresando a donde pertenecen, ver a un corrupto enfrentando consecuencias reales. Sí, había algo satisfactorio en eso. Jorge se recostó en su silla y me estudió cuidadosamente. Alejandro, he estado observando sus reacciones durante las últimas semanas. Al principio pensé que podría ser nuestro infiltrado,
pero ahora me doy cuenta de que simplemente estaba luchando con conceptos que van contra años de condicionamiento policial tradicional. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que ha estado programado para creer que la legalidad y la moralidad son lo mismo, que si algo es técnicamente ilegal, automáticamente está mal. Pero después de trabajar con nosotros, está empezando a entender que a veces la verdadera moralidad requiere actuar fuera de sistemas legales corruptos. Jorge tenía razón en parte. Después de semanas de ver su organización operando, después de presenciar resultados que el sistema legal tradicional nunca habría logrado, me encontraba cuestionando convicciones que había mantenido durante toda mi carrera. Pero también sabía que Jorge era un maestro manipulador que había construido una filosofía elegante para justificar crímenes sofisticados. El problema era que, con cada día que pasaba, me resultaba más difícil distinguir entre la manipulación y la verdad. «Jorge, tengo una pregunta importante», le dije. «Por supuesto. ¿Cómo sé que ustedes no son simplemente criminales inteligentes que han encontrado maneras de justificar lo que hacen?» Jorge sonrió como si hubiera estado esperando esa pregunta. «Alejandro, esa es exactamente la pregunta que debe hacer un hombre íntegro. Y la respuesta es simple. Juzgue nuestras acciones por sus resultados. 43 niños rescatados, $20 millones devueltos a programas sociales. Criminales enfrentando justicia real en lugar de escapar a través del sistema legal». Se levantó y caminó hacia la ventana que daba a las luces nocturnas de Guadalajara. La diferencia entre nosotros y los criminales comunes es que nosotros redistribuimos riqueza hacia los pobres, no hacia nosotros mismos. Protegemos a los inocentes, no los explotamos. Castigamos a los corruptos, no nos asociamos con ellos. Era un argumento convincente. Y después de todo lo que había presenciado, era difícil argumentar contra los resultados que había visto. Pero mientras regresaba a casa esa madrugada, no podía dejar de preguntarme si estaba perdiendo mi perspectiva moral o si finalmente la estaba encontrando. 5 días después de la interceptación del dinero robado, mi mundo se desmoronó de la manera más inesperada posible. Estaba en casa, desayunando con María y los niños como una familia normal, cuando sonó el timbre. María fue a abrir y regresó con una expresión de confusión total. «Alejandro, hay un hombre que dice ser el coronel Vázquez y que necesita hablar contigo urgentemente. Mi sangre se heló. El coronel Vázquez nunca había venido a mi casa. Nunca había roto el protocolo de seguridad de esa manera. Su presencia ahí solo podía significar una cosa. Mi cobertura había sido comprometida». «Dile que pase», le dije a María, tratando de mantener la voz calmada. El coronel entró a mi sala con la expresión grave de alguien que trae noticias devastadoras. Llevaba ropa civil y parecía como si no hubiera dormido en días. «Alejandro, necesitamos hablar. En privado». María tomó a los niños y los llevó a sus recámaras, sintiendo instintivamente que algo muy serio estaba sucediendo. Una vez que estuvimos solos, el coronel no perdió tiempo con cortesías. «Alejandro, su infiltración ha sido comprometida. Jorge Maldonado sabe exactamente quién es usted y para quién trabaja». «¿Cómo es posible?» «Miguel Santos, el hombre que Jorge eliminó por ser un infiltrado, no era realmente un infiltrado. Era un agente encubierto que trabajaba para nosotros, igual que usted». La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. «Miguel trabajaba para usted durante 2 años, y cuando Jorge lo interrogó, Miguel mantuvo su cobertura hasta el final. Pero antes de morir, logró enviar un mensaje final identificándolo a usted como otro agente encubierto. Eso significaba que Jorge había sabido mi verdadera identidad durante días, quizás semanas. Todas las operaciones en las que había participado, todas las pruebas de lealtad, todo había sido un juego elaborado. Coronel,
¿Por qué no me alertó antes? Porque necesitábamos que mantuviera su cobertura el mayor tiempo posible para recopilar evidencias. Pero anoche interceptamos comunicaciones que indican que Jorge está planeando eliminarlo esta noche. ¿Esta noche? Hay una operación programada, una misión especial a la que lo van a invitar. Va a ser una trampa diseñada para eliminarlo de manera que parezca que murió en cumplimiento del deber. El coronel me entregó una carpeta gruesa. Alejandro, tenemos suficientes evidencias para arrestar a Jorge Maldonado y desmantelar su organización. Su infiltración ha sido un éxito completo, incluso si terminó siendo comprometida. Abrí la carpeta y vi fotografías, documentos, grabaciones de audio. Era evidencia suficiente para enviar a docenas de personas a prisión durante décadas. ¿Cuál es el plan ahora? Usted y su familia van a entrar en protección de testigos inmediatamente. Esta noche, mientras Jorge espera que aparezca en su trampa, nosotros vamos a ejecutar arrestos simultáneos en 6 ubicaciones diferentes. Miré hacia la recámara donde María estaba tratando de explicar a los niños por qué tenían que empacar rápidamente sin hacer ruido. «Coronel, hay algo que necesito contarle». «¿Qué?» Durante estas semanas he visto a la organización de Jorge hacer cosas que el sistema legal tradicional nunca habría logrado. He visto justicia real aplicada a criminales que habrían escapado impunes del sistema formal. El coronel me miró con una expresión de preocupación. «Alejandro, espero que no esté sugiriendo que Jorge Maldonado es realmente un justiciero heroico. No. Sé exactamente lo que es, pero también sé que algunos de sus resultados fueron genuinamente positivos. Niños rescatados, dinero robado devuelto, criminales enfrentando consecuencias reales. ¿Cuál es su punto? Mi punto es que este caso me ha hecho cuestionar si nuestro sistema de justicia es realmente efectivo, o si a veces necesitamos métodos menos convencionales para lograr resultados justos». El coronel se sentó y me miró directamente a los ojos. «Alejandro, Jorge Maldonado es un criminal sofisticado que ha construido una filosofía elegante para justificar sus crímenes. El hecho de que algunos de sus actos hayan tenido consecuencias positivas no lo convierte en un héroe. Lo sé. Pero no hay peros, Alejandro. La razón por la que tenemos un sistema legal formal, con todas sus fallas, es precisamente para evitar que individuos decidan unilateralmente qué es justo y qué no lo es. Tenía razón, por supuesto, pero después de semanas de ver los resultados de los métodos de Jorge, era difícil aceptar completamente esa lógica. En ese momento, mi teléfono sonó. Era Jorge. «Alejandro, tenemos una operación urgente esta noche. Algo muy importante ha surgido». «¿Qué tipo de operación?» «Prefiero explicárselo en persona. Puede estar en el muelle 7 de Marina Vallarta a las 9 de la noche». Era exactamente la trampa que el coronel había predicho. «Estaré ahí», le respondí. «Excelente. Esta va a ser una noche que recordará para siempre». Colgué el teléfono y miré al coronel. Acaba de confirmar exactamente lo que esperábamos. La trampa está confirmada para esta noche. ¿Qué vamos a hacer? Usted no va a hacer nada. Va a desaparecer con su familia hasta que arrestemos a Jorge y desmantelemos completamente su organización. Pero mientras el coronel coordinaba los detalles de nuestra extracción, no podía dejar de pensar en una pregunta que me había estado atormentando durante semanas. ¿Era Jorge Maldonado realmente un villano que hacía cosas buenas, o era un héroe que usaba métodos cuestionables? Y más importante aún, ¿cuál era la diferencia? Esa noche, mientras María y los niños dormían en una casa de seguridad a 100 kilómetros de Guadalajara, yo observé por televisión cómo Jorge Maldonado era arrestado en una operación que involucró a 50 agentes federales y que desmanteló
lo que los reporteros llamaron la red de corrupción más sofisticada en la historia de México. Pero mientras veía a Jorge siendo esposado y conducido a un vehículo oficial, no pude evitar recordar a los 43 niños que habían sido rescatados, es 20 millones de dólares que habían sido devueltos a programas sociales, y los criminales que habían enfrentado justicia real por primera vez en sus vidas. Jorge Maldonado era indudablemente un criminal, pero también había sido en cierta manera retorcida, un agente de justicia en un sistema donde la justicia tradicional a menudo fallaba. Y esa contradicción me acompañaría por el resto de mi carrera policial. 3 meses después, cuando finalmente pude regresar al trabajo normal como oficial de policía en una Guadalajara más limpia y transparente, me encontré enfrentando preguntas que nunca había considerado antes de mi infiltración en la organización de Jorge Maldonado. ¿Cuándo es aceptable actuar fuera de la ley para servir a la justicia? ¿Cómo distinguimos entre un criminal que justifica sus actos y un justiciero que usa métodos cuestionables? ¿Es posible que nuestro sistema legal formal sea tan imperfecto que a veces requiera complementos extralegales? No tengo respuestas fáciles para estas preguntas. Lo que sí sé es que Jorge Maldonado me enseñó algo importante sobre la naturaleza del poder y la corrupción. Los criminales más peligrosos no son aquellos que operan, obviamente, fuera de la ley, sino aquellos que logran convencernos de que sus crímenes son actos de justicia. Durante mi tiempo infiltrado, vi a Jorge rescatar niños secuestrados, devolver dinero robado a programas sociales y castigar a corruptos que nunca habrían enfrentado consecuencias a través del sistema legal tradicional. También lo vi manipular, intimidar y eliminar a quienes consideraba amenazas a su visión de justicia. ¿Era un héroe o un villano? La respuesta incómoda es que era ambos, dependiendo de la perspectiva desde la cual se evaluaran sus acciones. Y esa es la lección más importante que aprendí de esta experiencia. La línea entre la justicia y la injusticia, entre el heroísmo y la villanía, es mucho más delgada y complicada de lo que nos gustaría creer. Como policía, he jurado proteger y servir dentro del marco de la ley, pero también he aprendido que la ley no siempre sirve a la justicia y que a veces hacer lo correcto requiere valentía para cuestionar el sistema mismo que hemos jurado defender. Te pregunto a ti que has seguido esta historia, ¿cómo defines la justicia? ¿Crees que a veces es necesario actuar fuera de la ley para servir a un bien mayor? ¿Dónde trazas la línea entre la aplicación legítima de la justicia y el vigilantismo? Estas no son preguntas teóricas. En tu vida diaria, en tu trabajo, en tu comunidad, probablemente enfrentas versiones más pequeñas de los mismos dilemas morales que enfrenté durante mi infiltración. Situaciones donde hacer lo técnicamente correcto puede no ser lo moralmente correcto, y viceversa. Déjame en los comentarios tu perspectiva sobre estos temas. Comparte tus experiencias con situaciones donde has tenido que elegir entre seguir las reglas y hacer lo que sentías que era correcto. Habla con tu familia, con tus amigos, con tus colegas sobre estos dilemas éticos. Porque la diferencia entre una sociedad justa y una sociedad corrupta no depende solo de las leyes que escribimos o de las instituciones que construimos. Depende de las decisiones morales que cada uno de nosotros toma todos los días, en situaciones grandes y pequeñas. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre la naturaleza de la justicia, sobre el precio del poder, sobre la complejidad moral de vivir en un mundo imperfecto, entonces mi misión está cumplida. Y si crees que estas historias valen la pena ser compartidas, que estos temas merecen ser discutidos, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones.
porque tengo muchas más historias que contar sobre las zonas grises entre la justicia y la injusticia, entre el heroísmo y la villanía. Recuerda, cada día enfrentamos decisiones que definen no solo quiénes somos como individuos, sino qué tipo de sociedad construimos juntos. La pregunta no es si vamos a enfrentar dilemas morales complejos. La pregunta es si vamos a tener la sabiduría y la valentía para navegar esos dilemas de manera que honre tanto nuestros principios como nuestra humanidad. Soy el oficial Alejandro Cruz y estas han sido mis historias sobre las sombras del poder y el precio de la justicia. Gracias por acompañarme en este viaje hacia la comprensión de que la verdad rara vez es simple, pero siempre vale la pena buscarla. Hasta la próxima historia. Y recuerda, en un mundo complejo, la simplicidad moral es un lujo que no podemos permitirnos.